Hola, bienvenidos a la cápsula del Evangelio. Estamos estudiando la iglesia de Antioquía y el modelo y la herencia preciosa que nos dejó esta iglesia a nosotros. Y ahora vamos a ver tal vez lo más impactante de esta iglesia, porque la iglesia de Antioquía era la iglesia que envió a Pablo y a Bernabé para hacer misiones. De hecho, el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros y cada vez que cumplía con su viaje misionero, se devolvía a la iglesia de Antioquía, a los ancianos de la iglesia de Antioquía, porque esta iglesia era su iglesia, es su consistorio, su iglesia, su consejo de ancianos, era la que apoyaba a Pablo, la que animaba a Pablo. Por lo tanto, esta iglesia fue la que incubó en su corazón el deseo de afectar al mundo entero. Y yo no estoy exagerando, porque de hecho la iglesia de Antioquía, por las misiones, por obedecer a Dios, por enviar al apóstol Pablo, el mundo pudo cambiar y ya no fue el mismo. Mira lo que nos dice Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y dice que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto me impacta, porque si bien es cierto, no está tan claro cuando uno lo lee, sin embargo te voy a explicar de qué se trataba esto. Que Pablo tenía un afán misionero, salió de Antioquía y comenzó a predicar hacia Asia. En otras palabras, todo lo que es hoy día Turquía, estaba mirando hacia todo lo que es el Oriente, estaba pensando en Irán, en Irak, en Pakistán, en la India, y hacia allá estaba yendo Pablo. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo les prohibió ir hacia Asia, y de repente tienen una visión y ven un varón macedónico. Macedonia es Europa. Y ven a un europeo, eso está diciendo Pablo, que vi a un europeo en visión, que me decía: pasa acá y ayúdanos. En otras palabras, el Espíritu Santo no permitió que el Evangelio fluyera hacia Asia o hacia el Oriente, sino que hacia Occidente, hacia Europa. ¿Qué hubiese pasado si Pablo no hubiese obedecido a la voz del Espíritu Santo? Es muy probable que jamás se hubiera escrito epístolas como la epístola a los Romanos, a los Corintios, 1 y 2 de Corintios, o la epístola a los Efesios. No se hubieran escrito. Es más, jamás se hubiera evangelizado, o muy tarde hubiera llegado el Evangelio a Europa o también a América, porque el Evangelio nos llegó desde Europa a nosotros. Y hoy día tal vez hubiésemos sido como los chinos, como en Japón, como en la India, donde no hay mucha presencia del Evangelio. La iglesia de Antioquía, el apóstol Pablo, tuvieron la visión, escucharon la voz del Espíritu Santo y obedecieron al Señor y cambiaron el mundo, transformaron la historia, cambió el mapa mundi, la geografía es otra, el mundo es otro, y el Evangelio tal vez nunca hubiera llegado ni a Europa ni a nosotros. Cuando el Espíritu Santo habla a una iglesia, debemos ser sensibles a su voz y trabajar y obedecer hacia donde el Señor está abriendo caminos, hacia donde el Señor está obrando, porque cuando Dios nos llama es para grandes cosas, porque es para una gran visión. Iglesia Cristo Rey, el Señor nos está llamando. Hoy día vemos el varón macedónico en Rancagua, en Chillán, lo vemos también en Valdivia y en tantos lugares más. Obedezcamos a la voz del Espíritu Santo y veamos a esos varones y a esas mujeres que nos dicen: pasa acá y ayúdanos, mándanos el Evangelio. Y eso queremos ser, porque recuerda, Iglesia Cristo Rey, Antioquía, serás llamada. Dios te bendiga. Satisfaces y llenas mi corazón.